Ya, doctor, se notan las diapositivas. Chicos, ¿se miran las diapos? Sí se ven, ¿no? Ya, gracias, ¿no? Lourdes, salió la reunión. ¿Escucha? Sí, doctor, ¿se miran las diapositivas? Sí, sí se ven las diapositivas. No las puedo ver. A ver, están cargando. Ya, ahí sí se ven. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, vamos a iniciar esta clase, muchachos, de lo que corresponde a hidatidosis hepática. En realidad, el conocimiento básico de lo que nosotros vamos a entender sobre hidatidosis hepática, ustedes ya lo conocen. Sabemos cómo se inicia esta enfermedad, cuál es el ciclo general de lo que el parásito va a realizar en nosotros. Brevemente haremos un resumen del mismo y con la idea de que, como en las prácticas lo vimos con los grupos con los que trabajamos, encontrar las respuestas necesarias a saber qué hacer cuando tenemos una hidatidosis hepática complicada o simplemente tenemos la presencia de un hallazgo casual en una imagen de un quiste hidatídico en zona hepática, ¿no? En realidad, como sabemos, esta enfermedad puede darse en cualquier parte del cuerpo. El parásito escoge generalmente el hígado como el lugar más frecuente de depósito, donde va a ocasionarnos una serie de problemas, pero donde nosotros también tendríamos que tener en cuenta, en realidad, todos los elementos que tenemos a la mano para poder resolver el problema del paciente. Y eso es lo que a nosotros nos incumbe en la parte de cirugía, puesto que lo demás se puede manejar de diferentes formas, entendiendo que conocemos todos estos conceptos en parasitología, sumado a lo que conocemos de anatomía, sumado a lo que conocemos de farmacología, pues nos ayudará a que nosotros entendamos el resto de los elementos de esta patología, como para manejarlo, para entenderlo, para saber qué hacer en estos momentos que nosotros estamos desarrollando todo esto. Entonces, de acuerdo a lo que estamos manifestando, resumen brevemente, es la etiología de esta enfermedad dada por el parásito, el cual tiene un ciclo vital, un ciclo de vida, que ustedes ya lo conocen. Existen muchas formas de parasitosis hepática. Dentro de la parasitosis hepática, el Echinococcus granulosus es el más importante y el más frecuente que va a encontrarse en nuestra región,
Epidemiológicamente se ha visto un aumento importante de la hidatidosis hepática en la región Arequipa, tal vez por la migración, tal vez por el tipo de alimentación o por los elementos que alrededor de lo que significa la hidatidosis epidemiológica está ocasionándose, ¿no? El traslado de personas de zonas ganaderas, el traslado de zonas donde tienen una incidencia bastante elevada a situaciones en la cual nosotros estamos, pues hace que esta patología con el Echinococcus granulosus de por medio sea una de las más frecuentes en nuestro medio, o sea, en Arequipa como tal. Siguiente diapositiva. El Echinococcus granulosus con unos detalles más importantes de lo que significa sus características ya desde el punto de vista parasitario. Es un helminto hermafrodita con una familia platelminto y clase céstodo que mide una cantidad en micras y en milímetros, que ustedes lo evidencian ahí, de 4 a 7 milímetros. Es un huésped habitual en el intestino del perro, generalmente en el duodeno, y genera intercambios metabólicos que ocurren a través del tegumento, o sea, de la piel. Siguiente. Está constituido por algunas partes, de las cuales el escólex o la cabeza es una de ellas, quizás es la más importante, y el cuerpo. El escólex también tiene a manera de ventosas en su cabeza y una doble corona de ganchos que afirma su posición cuando se ubica dentro de los órganos intraabdominales. El cuerpo está formado por anillos que contienen los órganos de reproducción o las proglótides, y además el cuerpo además tiene un útero con una gran cantidad de huevos o de vesículas hijas que alcanzan hasta 800 en promedio, con volumen de cantidad. Siguiente. Aquí tenemos una de las características, habíamos mencionado la longitud, las divisiones, las características de la cabeza, la corona de ganchos, los elementos de fijación, los órganos de reproducción, el contenido de lo que se encuentra dentro de su cuerpo y donde evidenciamos a los huevos de este parásito. Siguiente. Aquí tenemos embriológicamente, no embriológicamente, lo que evidenciamos a la imagen de lo que es esta cantidad de huevos, ¿no?, dentro del útero, de los órganos reproductor de este parásito, que es realmente impactante la imagen cuando nosotros lo vemos en sí, ¿no? Siguiente. Los protoescolex se diferencian porque tienen diferentes formas, una forma adulta y una forma larval. En la forma adulta, donde lo hace de la manera de una teña, tenemos un huésped definitivo, que es el perro, y algunos canis, como son el zorro, el lobo, el coyote. La forma larval o hidátides, donde nos encuentra a nosotros como un huésped accidental, también se evidencia en el ganado ovino, porcino, bovino, y caprino, donde nosotros nos vemos pues en ese intermedio, ¿no?, de ser un huésped accidental, básicamente, de esta forma hidátide o larval que nosotros encontramos. Siguiente. Aquí evidenciamos un esquema de lo que nosotros conocemos y vemos pues en el ciclo de vital, en el ciclo de luz que nosotros vamos a encontrar para contagiarnos, ¿no? Como hemos dicho, las características más importantes del huésped intermedio, el huésped definitivo en sus formas y el huésped accidental, que como se transmite a través de las heces, ¿no?, del perro en el agua contaminada o la contaminación de las verduras irrigadas por estas aguas o de la misma carne eh, de las especies involucradas, podrían generar en el hombre la infestación o la contaminación. Siguiente. Nuevamente el ciclo ya formulado desde un ámbito
más académico, donde evidenciamos pues el ciclo desde la presencia de los huevos embrionarios hasta la formación del quiste hidatídico en el huésped accidental como es el hombre, donde vamos a encontrar que este se encuentra cargado de oncósferas que penetran a través de la pared intestinal y se transmiten a los diversos órganos. Recordando que cualquier órgano en el hombre puede ser el involucrado. Hígado es el más frecuente, sin embargo, cerebro, vaso, riñones, intestino, corazón y pulmones también lo son. Siguiente. Aquí tenemos un esquema diagramático de lo que significa el quiste hidatídico con la presencia de los protoexcoles en su interior, las vesículas germinativas, el líquido atídico en su interior y la membrana que lo recubre y la cual se encuentra dentro del quiste. Es una membrana circular que le va a dar esa forma redondeada y que evidencia generalmente a los estudios de imágenes porque a medida que va creciendo va a generar los síntomas que nosotros vamos a ir sintiendo. Siguiente. Hay que recordar también, chicos, que tenemos que el quiste hidatídico con estas capas, a través de la germinativa, cuticular y la adventicia, dan una serie de, o cumplen una serie de funciones y elementos dentro del ciclo vital de la enfermedad. La germinativa, por ejemplo, va a darnos origen a estas vesículas hijas o protoexcoles, y donde nosotros las vamos a encontrar tras la apertura a manera de huevecillos. La cuticular externa, donde se realizan los intercambios nutricionales con el huésped, es decir, donde a través de lo cual el parásito sobrevive con nosotros, y la adventicia, que genera la reacción inflamatoria del órgano donde asiente el quiste y donde nosotros vamos a encontrar una serie de elementos, signos y síntomas que van a involucrar todo lo que nosotros ya conocemos. En el interior, estas vesículas hijas tienen un color blanco nacarado y el líquido en el cual se desenvuelven, se desarrollan es el mismo, muy similar, con unas membranas a maneras de telas deshilachadas blancas que generalmente se depositan en cantidad bastante importante y donde nosotros tras la apertura del quiste evidenciamos su vitalidad. Entonces nosotros necesitamos de una serie de medidas que van a involucrar que nosotros más adelante veamos cómo las eliminamos para poder trabajar sobre este quiste, ¿no? En general. En el interior, las vesículas libres, como les digo, el líquido atídico y la arenilla propia del desarrollo del mismo. Siguiente. Como les dije, el color blanco nacarado, el grosor de la capa adventicia que genera ese tejido inflamatorio y la presencia de cada una de estas células, de estas vesículas hijas que nosotros evidenciamos en su interior. Siguiente. Aspectos clínicos importantes, bueno, la equinococosis primaria y la equinococosis secundaria. Hay que tener en cuenta que la primaria se desarrolla desde el metacesto D en varios sitios del cuerpo humano, generalmente en hígado, pulmón y cerebro, y la secundaria se disemina este material a sitios cercanos u órganos distantes. ¿Cuánto demora la presentación? Normalmente, desde el que se infesta este paciente, cursa entre 3 meses a 10 meses, dependiendo del crecimiento, de la velocidad de crecimiento de este parásito, y nos dará una serie de signos y síntomas que nosotros vamos a ir entendiendo como tal. Siguiente. La hidatidosis hepática, pues, es entonces la localización dentro del abdomen con más frecuencia, complicaciones y dificultades terapéuticas que causa. Entendiendo eso, hay que saber y conocer la anatomía segmentaria del hígado para poder entender cuál será nuestro diagrama de trabajo, como les comentaba en las prácticas, que tendríamos que abordar para poder hacer uso de todo ese arsenal terapéutico y destruir por completo a este parásito que generalmente nos hace mucho daño. Son únicos y múltiples generalmente, pero separados entre sí, cada uno vive en su propio quiste.
Muchas veces estos quistes se encuentran tabicados y separados por los vasos sanguíneos y los vasos intrabiliares que generarían la presencia de los síntomas adicionales que podrían presentarse y la misma diseminación de los huevecillos. La ubicación más común es en el lóbulo derecho y dentro del lóbulo derecho del hígado los segmentos 7 y 8, que son los posteriores, y obviamente su abordaje se complica por la presencia de los elementos de fijación del hígado y la pobre movilidad que tiene el mismo en esta zona. Siguiente. Hay formas clínicas de hidatidosis hepática, hay formas inaparentes asintomáticas. Muchos pacientes pueden vivir un tiempo sin presentar ningún síntoma. De pronto comienza con un cuadro de dolor abdominal y la presencia de una tumoración dura, renitente, o a veces tras un trauma de forma accidental genera la presencia de ruptura del quiste y la evidencia del mismo a través de los estudios de imagen. La forma sintomática, como les comentaba, se caracteriza por ser la forma tumoral, dispéptica, dolorosa, ictérica, por la comunicación con los vasos intrabiliares, fiebre porque genera procesos inflamatorios infecciosos, como colangitis o diseminaciones a larga distancia, o pleuro pulmonar con la presencia de estos quistes en el pulmón. Siguiente. El examen físico, bueno, es importante que nosotros entendamos aquí las características epidemiológicas que nosotros ya les comenté, traslado de zonas ganaderas, traslado de zonas endémicas, pero nosotros tenemos que conocer estas características epidemiológicas cuando hablemos con los pacientes y cuando tengamos la noción cercana de lo que es, porque la diferenciación de los quistes simples de los quistes hidatídicos es muy importante en ese momento que nosotros hacemos la entrevista al paciente cuando nos menciona la presencia de esta lesión dentro de su cuerpo. Hay que valorar la simetría y deformación abdominal, el tumor dentro del abdomen superior, ver si hay hepatomegalia y superficie palpable, que nosotros la evidenciamos fácilmente. Entendiendo además, como les dije, que nosotros debemos conocer la segmentación hepática más importante para elaborar un plan de trabajo quirúrgico y donde nosotros tendremos un abordaje diferente e incluso el método de abordaje será distinto si es que nosotros conocemos cómo hacer. Entonces allí es donde nosotros encontraríamos la respuesta a lo que nosotros nos enfrentamos como cirujanos al momento de hacer una disección de este quiste. Hablan de la presencia de un frémito hidatídico en lo que respecta a la percusión dentro de la evaluación física. Ya, siguiente, estamos en la diapositiva 16. Siguiente, Lourdes. Aquí en el laboratorio encontramos una serie de elementos que nos van a ayudar. Entonces, un paciente que viene con estas características tiene que ser apoyado de un diagnóstico correcto. Aquí yo he diagramado prácticamente todo lo que se documenta frente a lo que se ha visto durante todos estos años dentro de lo que es el apoyo al diagnóstico, pero en realidad básicamente característico y de lo más llamativo pues es la presencia de leucocitosis y a veces incluso estados normales de las células blancas junto con una eosinofilia marcada por la presencia de la reacción del parásito. A veces, dependiendo de la ubicación y contacto dentro de lo que es el contacto con los canalículos intrabiliares o la misma reacción inflamatoria generada dentro del hígado, se produce hiperbilirubinemia, predominio indirecto o directo si es que hay compresión, amilasemia, que generalmente se eleva de manera inespecífica, descenso en las proteínas, en algunos casos por compromiso de las zonas afectadas, y alteraciones en el coagulograma con alargamiento de los flujos y de los tiempos de coagulación. Siguiente. El inmunodiagnóstico es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, evidenciando la presencia del quiste a la imagen clínica, pero también esto es importante detectar a través de anticuerpos circulantes en la pared del huésped. Muchos de ellos son importantes y tendríamos que conocerlos. Antiguamente se han ido viendo y valorando una serie de elementos dentro de lo que se hace normalmente para poder manifestar la presencia del quiste.
Por ejemplo, hablamos de pruebas como lo que se hacía a través de inmunocromatografía o la presencia del arco quinto o ELISA para hidatidosis, e incluso en la actualidad estamos utilizando el Western blot para el diagnóstico inmunológico del mismo. Siguiente. Aquí tenemos lo que les estaba mencionando, la presencia de la ELISA, del arco quinto, los antígenos 5B, que son los más importantes dentro del diagnóstico serológico, alcanzando una sensibilidad de hasta el 63% para ELISA. Y en el arco quinto no tiene mucha sensibilidad, pero si encontramos su positividad alcanzamos hasta un 91%, ¿no? Entonces son elementos que han venido siendo utilizados y que hoy en día de repente pueden ser superados en su especificidad y en su sensibilidad por pruebas como la PCR cuantitativa de repente para hidatidosis o el mismo Western blot. Siguiente. ¿No? El Western blot o la inmunoelectrofluorescencia, que también alcanza la sensibilidad bastante elevada del 70%. En general, existen muchas pruebas para la hidatidosis. Sin embargo, si nosotros valoramos costo-beneficio y situación clínica del paciente, yo creo que la situación va más por entender que si encontramos una ELISA para hidatidosis positivo y encontramos características epidemiológicas y signología clínica con el paciente y más los estudios de imagen, pues entonces no tendríamos mucho que decir y simplemente procederíamos a actuar y poder valorar el tratamiento más rápido posible para nuestro paciente. Siguiente. El diagnóstico por imágenes involucra una serie de elementos que ya ustedes conocen muy bien, las radiografías simples, la ecografía, la tomografía, la misma con resonancia magnética y todos los estudios de imagen y de apoyo volumétrico que nos pueden servir. Dentro de estos, quizás rescatar tres, ¿no? La radiografía, la ecografía y la tomografía. La ecografía quizás es el método diagnóstico más certero y la ubicación nos las va a dar la tomografía para poder abordar un diagnóstico completo. En el caso de las demás imágenes, depende mucho de las complicaciones que nosotros podamos encontrar alrededor del mismo y poder valorar su uso dependiendo de la complejidad del caso. Siguiente. Aquí tenemos imágenes de una radiografía convencional con el elevamiento del hemidiafragma derecho, ¿no? Se evidencia la imagen redondeada en el pulmón derecho, la presencia del quiste. Siguiente. Aquí lo vemos, ¿no? Con esa imagen redondeada característica, con sombras internas que nos evidencian la presencia del mismo. Al costado igual vemos la imagen característica del quiste de forma redondeada, con contraste, por ejemplo. Siguiente. La ecografía alcanza pues una especificidad de hasta el 90%, permite valorar las formas quísticas, las características más importantes morfológicamente hablando del quiste y donde nosotros vamos a encontrar estados de membrana, arenilla hidatídica, ubicación, características del contenido. Por ende, este es un método fácil de abordar, de tener a la mano y donde nosotros vamos a poder ayudarnos para poder ayudar a nuestro paciente. Siguiente. La clasificación de Garvey pues es utilizada hoy en día para valorar todavía el manejo más importante de lo que nosotros tenemos frente a lo que es el abordaje quirúrgico, entendiendo que nosotros al conocer estas características nosotros podríamos hacer algún tipo de división para el abordaje médico quirúrgico. Entendiendo que 1 y 2 puede ser un abordaje médico y las características 3, 4 y 5 para el abordaje quirúrgico. Y el tipo de abordaje quirúrgico dependerá de las características un tanto más específicas del Garvey en el cual nosotros nos vayamos a encontrar. Siguiente. Aquí tenemos el tipo 1, el tipo 2 como imágenes referenciales dentro de los más importantes. Siguiente. Tipo 3,
tipo 4 ya de repente las multifragmentarias formas, las divisiones con tabiques dentro de la cavidad del quiste que van a generar las complicaciones del mismo, y eso depende incluso de lo que es la ubicación segmentaria, como les decía, y la división intracanalicular de los vasos biliares y de la misma vía hematógena que nosotros nos encontremos, frente a la cual nosotros nos encontramos. Siguiente. Aquí tenemos la imagen del 5, del tipo 5, y el flujo sanguíneo en un ecodoppler que va a verse involucrado el hígado, de donde nosotros podríamos ayudarnos para ver si hay una comunicación directa con este tipo de elemento tan importante como son los vasos intrahepáticos. Siguiente. La tomografía computarizada también nos ayuda muchísimo, no solamente para evidenciar la presencia del mismo, sino para determinar la ubicación y la conducta terapéutica frente a la cual nosotros nos vamos a ver frente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros encontramos la ubicación del quiste en una zona anterior, por ejemplo, podremos hacer uso de repente del podemos hacer uso de lo que son las laparoscopías para poder abordar el quiste y hacer un tratamiento del mismo. De repente en un estudio encontramos esta ubicación posterior, pues ahí nos veremos en la necesidad de determinar qué hacer. De repente una laparotomía, por la complejidad y el abordaje y el alcance que tienen las pinzas de laparoscopía, y solamente tal vez utilizar otro tipo de elementos como son nuestras manos para poder llegar a esas zonas tan complicadas. Siguiente. La CEPRE básicamente es un elemento que nos va a ayudar para valorar la complejidad o la complicación de la vía biliar, entendiendo que puede haberse comunicación o puede establecerse una comunicación directa entre el quiste y la vía biliar, lo cual generaría complicaciones ya de por sí, desde colangitis esclerosantes, diseminación del quiste, diseminación a órganos vecinos y simplemente podría presentarse esta colangitis y generar procesos febriles bastante importantes que podrían ir comprometiendo aún más la vida del paciente. Siguiente. La resonancia magnética habla de las características ya más detalladas de lo que es la imagen del quiste, simplemente pues para valorar esquemáticamente lo que podríamos ver o hacer dentro del paciente y poder tener a la mano estas imágenes pues son de mucha ayuda. Siguiente. Tratamiento. El tratamiento básicamente se apoya en dos elementos, el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico involucra que nosotros... ¿Se cortó? ¿Me escuchan? ¿Lourdes? Sí, doctor, me escucha. Bien, el tratamiento médico involucra el uso del albendazol, ¿no? Entre 10 a 20 kilogramos por kilo por día en dosis de 3 series a 4 semanas cada uno. Hoy en día esto se ha reducido a 2 probablemente, con la idea de utilizarla en quistes de menos de 3 centímetros, Garbis 1, como ven, o 2 de repente, que no sean complicados, inaccesibles y asintomáticos, y como profilaxis en caso de sospecha de una siembra peritoneal antes y después de la operación, porque de todas maneras hay que hacer una limpieza generalizada, o ante el problema de que durante la operación se haya presentado un derrame de líquido hiatídico. Siguiente. El tratamiento quirúrgico tiene una serie de objetivos. Evitar la diseminación es el más importante. Evitamos esta contaminación utilizando soluciones hipertónicas que generen la protección y la muerte de las vesículas hijas. Impedimos la persistencia de la cavidad residual haciendo una resección correcta y adecuada de la cavidad quística e impedimos incluso la formación de abscesos concomitantes, impidiendo su supuración. También hay que tener en cuenta, como les dije, la comunicación con las vías biliares y donde la fístula biliar y la fístula hematógena son de las complicaciones más importantes y nosotros tendríamos que tener en cuenta eso, evitando la recidiva y reduciendo los riesgos de hemorragia y la presencia de fístulas para reintegrar al paciente en el menor tiempo posible a la sociedad y reducir el costo
de gastos que se generen con su tratamiento. Siguiente. Evaluamos el estado general, la edad del paciente, el tamaño, la localización y la división de los quistes, el parénquima comprometido a su alrededor, el estado inmunológico y la complejidad del control postoperatorio. El tratamiento ideal, como siempre les he comentado, es la exéresis completa del quiste. Esto involucra incluso al área adventicia que tan difícilmente podemos resolver. Siguiente. En el tratamiento quirúrgico encontramos una serie de datos que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? La evacuación percutánea o laparoscópica para el tipo Garvey 1 o 2, para los quistes que son anteriores, por ejemplo, los quistes periféricos, quistes menos de 3 centímetros, quistes pequeños sin calificación mínima, para una exéresis abierta, de repente Garvey 4 o 5, quistes posteriores, centrales, que tengan más divisiones intraquísticas y se encuentren muy calcificados. Este es un esquema general, no significa que sea estático, sino, sin embargo, nosotros tendríamos que valorar qué hacer dependiendo de todo lo demás que presente nuestro paciente y eso incluye la evaluación epidemiológica. Siguiente. Las vías de abordaje dependerá de la localización del quiste, del número y las lesiones asociadas y de la evolución del quiste. Muchas veces la vía de acceso es la vía de la parotomía. La incisión subcostal derecha es una de las más frecuentes, también puede ser la incisión mediana, supraumbilical, y dependiendo, como les dije, de la ubicación segmentaria del hígado, manipularemos al hígado de tal forma que no haya un compromiso de la anatomía normal, pero que sí alcance al diseño general de lo que es el quiste y podamos romperlo para poder sacarlo en su totalidad. Siguiente. El tratamiento del parásito requiere la esterilización, la aspiración y la evacuación del contenido y existen una serie de tratamientos de la cavidad residual que vamos a ir viendo poco a poco. Muchos de ellos pueden ser conservadores o pueden ser radicales. Siguiente. Aquí tenemos la exposición de la cara emergente del hígado con la incisión bastante fuerte, su costal derecha y la presencia del quiste, ¿no? Siguiente. Hay que proteger con gasas embebidas en solución hipertónica. Obviamente que nosotros hemos inoculado esta solución hipertónica dentro de la cavidad del quiste, pero tenemos que proteger para evitar la siembra peritoneal o derrame de líquido hiatídico. Ese triple aislamiento se da en la pared, en el peritoneo o a través de la misma punción, como les dije, con esta solución hipertónica que es el hipersodio al 20%. Siguiente. Generalmente podemos hacer una punción evacuatoria para reducir el tamaño o la concentración de líquido dentro del quiste posterior a lo que es la administración de esta solución hipertónica y con ello podríamos matar a todos aquellos parásitos que viven dentro. Siguiente. Se reemplaza el líquido etílico, como les dije, por sustancia escolicida, que incluso antes utilizaban agua oxigenada. Hay algunos trabajos en Chile que estaban utilizando el isodine para matar a estos parásitos. Se han visto serias complicaciones de esclerosis y daño del parénquima, tampoco sirve. Y nos hemos quedado con lo que es el cloruro de sodio hipertónico, que puede ser al 20%, que nos ayudaría a la desecación y a la muerte de los mismos. Actúa en aproximadamente 10 a 15 minutos, matando o eliminando a todas las vesículas hijas y con lo cual nosotros podríamos ayudarnos a la eliminación completa del mismo. Siguiente. Las sustancias escolicidas hablan, como les dije, del agua oxigenada, de la solución hipertónica y del formol al 2%, por ejemplo. La solución hipertónica de cloruro de sodio es la más frecuente y la más utilizada, y la que menos complicaciones postquirúrgicas nos va a servir. Siguiente. El aspirado con punzoaspiración de líquido con la finalidad de evitar que no haya una gota de pérdida a través de la apertura del mismo. Es un punzón especial
Sin embargo, teniendo en cuenta el cuidado del cirujano que va a realizar esta punción, puede hacerse de otra forma. Nosotros tenemos este trocar de finoqueto para poder aspirar el contenido, punza y aspira de un costado directamente a la zona de aspiración que tenemos a un costado de la mesa de operaciones. Siguiente. También podemos utilizar el tubo de Kerr o drenaje adicional como para colocar la sustancia escolicida y por el otro lado extraer el líquido. Siguiente. Irrigamos la zona de la peripunción y empezamos a extraer la vesícula germinativa, como les dije, esa membrana blanca nacarada, en la cual vamos a encontrar todas las vesículas hijas, y con mucho cuidado vamos a empezar a extraerlas una por una. Esto también, como les decía, puede hacerse por vía laparoscópica de la misma forma. No hay un cambio en general. Administramos las mismas sustancias, protegemos el mismo campo. ¿Ya? Siguiente. Aquí estamos extrayendo las membranas germinativas de ese color blanco nacarado, como les digo, el contenido de todas las vesículas hijas. Y vean ustedes alrededor del quiste cómo se ven este grosor, ¿no?, de este quiste, esta adventicia que genera un proceso inflamatorio bastante importante dentro del parénquima hepático. Siguiente. Generalmente podemos hacer un hisopado de la cavidad residual para estudio. Volvemos a ver la cavidad y realizamos intercambio de compresas para poder determinar cuál va a ser nuestro tratamiento definitivo, porque todavía tendremos que lavar bien esa cavidad residual una vez extraídas todas las vesículas, y tendremos que determinar qué hacer con esa cavidad residual. Tenemos que observar adecuadamente si ha quedado o no quistes, si hay tabiques por romper, corroborar con el estudio de imagen que tenemos para determinar la conducta final posterior. Siguiente. Muchos de los métodos que involucran hablan de cierres primarios, drenajes externos, como es la marsupialización, drenajes internos a través de anastomosis hacia el yeyuno, omentoplastías o exactamente las apendicectomías parciales o completas que podrían generar a veces incluso más daño por el sangrado bastante llamativo que vamos a encontrar, y tal vez algunos métodos radicales. Siguiente, como son las las hemihepatectomías o segmentectomías hepáticas que podrían utilizarse para la exéresis completa. El cierre es simple a través de un cierre hermético de la adventicia y abandono del mismo, pero se vio la complicación de la formación de abscesos intrahepáticos y por eso fue dejado de lado. Siguiente. La marsupialización incluso se ha logrado hacer todavía en los últimos años. Abocamos a manera de puntos internos de jareta, tratando de apegar los bordes de la pared uno contra el otro a manera de un bolsillo, de tal forma que con un tubo de drenaje terminaba cerrándose esta cavidad, o lo podríamos hacer apegándolo hacia lo que es la piel, ¿no?, de manera indirecta, y con un tubo de drenaje poder cerrarlo por completo, como un canguro, ¿no? Siguiente. La aumentoplastía todavía se viene utilizando. Generalmente llenamos la cavidad de la adventicia o del quiste con el epiplo mayor en forma parcial o masiva, con la idea de poder cercar esta complicación que podría presentarse, y con el aumento hemos logrado una serie de buenos resultados haciendo este tipo de intervención. Siguiente. La adventiectomía es quizás uno de los métodos que particularmente me gusta mucho. La hemos realizado varias veces. Hacemos una disección completa del quiste haciendo uso de elementos hemostáticos de alto calibre como son los bisturís armónicos, o podemos utilizar el LigaSure, con la idea de hacer una disección correcta de todo el hígado comprometido
y sacar totalmente esta zona. Es importante tener estos elementos de disección para poder realizar estas técnicas. Realizarlo con elementos de más baja utilidad, pues no nos va a ayudar mucho. El sangrado va a ser peor y se nos puede complicar más el paciente. Siguiente. El tratamiento de la cavidad residual, como les decía, también involucra métodos radicales. La quistectomía cerrada, abierta, la quistoresección, las hepatectomías e incluso el trasplante hepático cuando hay una diseminación masiva del hígado, del quiste sobre el hígado. Siguiente. Aquí tenemos una quistectomía cerrada, es decir, lo tratamos al quiste como tal, ni siquiera lo abrimos. Hacemos la exéresis completa desde de todo el elemento del hígado. Siguiente. Aquí vemos el quiste completito, ¿no? Que es extraído del hígado como elemento interno del mismo. Siguiente. Aquí también vemos otras imágenes de lo que significa la presencia de exéresis completa del quiste. Vemos la profundidad dentro del hígado y el uso de elementos importantes como son los sectores hemostáticos de alto valor, ¿no? Siguiente. La quistectomía abierta es la apertura del quiste, dejando pues, una pared posterior. Esta pared posterior es importante tenerla en cuenta de que puede tener comunicación con los vasos biliares intraluminales o vasos sanguíneos. ¿Por qué? Si nosotros sacamos todo el quiste y está comprometido o hay una comunicación con el mismo, produciremos una especie de comunicación hacia el exterior y se presentarán las famosas fístulas biliares o las fístulas hematógenas que pueden generar sangrados y daños más complejos. Entonces esta se vio que de repente sería mucha más utilidad que una quistectomía cerrada, ojo cerrado. Siguiente. Aquí vemos la presencia de la quistectomía abierta y al fondo se ve lo que es la pared residual que podría estar en contacto con el canalículo biliar intrahepático. Siguiente. Siguiente. Las hepatectomías pues son ya situaciones de emergencia que nosotros tenemos que tener en cuenta que haya quistes con un grave compromiso biliar, múltiples formas o divisiones, que haya tenido operaciones reiterativas en este cuadro, con una lesión del parénquima de manera importante y grandes quistes en los lóbulos hepáticos. Siguiente. Puede darse hepatectomías complejas, hemihepatectomías, segmentectomías, dependiendo obviamente del grado, localización, forma, ubicación de estos quistes tan complejos. Siguiente. El trasplante hepático, cuando el quiste pues, se ha diseminado, lo ha dañado totalmente al hígado, generando una cirrosis biliar, una colangitis esclerosante, un Budd-Chiari de alto valor, una hipertensión portal severa por compresión, son los elementos más importantes para un trasplante hepático por hidatidosis hepática. Siguiente. Y la cirugía laparoscópica, pues básicamente se utiliza en pacientes, bueno, los seleccionados sí, pero dependiendo de la complejidad del quiste, ¿no? Generalmente son Garbis 1, 2, hasta 3, tienen que ser anteriores, superficiales, podrían hacerse posteriores, también es cierto, pero también hay riesgos de recidivas y pobre abordaje. Las desventajas pueden aumentar la contaminación peritoneal y si es que no tiene experiencia el cirujano realizando este tipo de abordajes, es mejor hacer otro tipo de abordaje. Siguiente. Igual, el mismo procedimiento, evacuar el quiste, previa protección, desecharlo, inspeccionamos con la óptica y podemos realizar la aumentoplastía. La morbilidad alcanza el 20%, que en realidad es muy baja, es decir, las recidivas del quiste o una complicación posterior. La mortalidad más bien es el 0%. Siguiente.
La laparoscopía también involucra que tendríamos que utilizar el albendazol en dosis ya mencionadas de 15 miligramos por kilo de peso 30 días o 15 días antes por lo mínimo después de la cirugía, antes y después de la cirugía, adicional tratamiento antibiótico para el tratamiento de la cavidad residual. La colocación de los trócares depende de la localización del quiste, no es algo estandarizado ni formulado ya. Extracción protegida de la pieza, igual de la misma manera que en la abierta, y el drenaje del lecho de la cavidad residual, dependiendo de lo que hayamos trabajado y dónde lo hayamos hecho. Siguiente. Aquí vemos la posición de los trócares, dependiendo, como les dije, de lo que es la ubicación del quiste. Siguiente. Siguiente. La punzoaspiración, instilación y reaspiración con el laparoscopio. Aquí tenemos las lesiones importantes, 1, 2 y 3, con alcance de menos de 10 centímetros. Lesiones centrales líquidas con colecciones residuales y una recurrencia a la quimioterapia. ¿En quienes está contraindicado? Quistes calcificados, solidificados o múltiples y de difícil acceso, y que obviamente vean comunicación con la vía biliar. Esto a través de el estudio completo que nosotros hacemos a nuestros pacientes, de una buena incluso resonancia magnética que nos ayudará a la valoración del mismo. Siguiente. Nuevamente, las características de lo ya mencionado. Siguiente. Y las complicaciones que ya también han sido mencionadas. Siguiente. Gracias. Bien, chicos, como ven, el quiste tiene que ser tratado de la mejor forma para evitar las recidivas y las complicaciones. La habilidad de ustedes como cirujanos harán la exéresis completa y la satisfacción del paciente para su curación. Entonces hay que tener en cuenta clasificación de Garvey, ubicación, signología, datos epidemiológicos y habilidad de ustedes frente al tratamiento del mismo. Realmente los que van a ser cirujanos entenderán la complejidad del mismo. Los que ven desde un punto de vista médico, pues tendrán que apoyarnos desde lo que significa el estudio y el apoyo para la determinación de un diagnóstico correcto de este tipo de patología. Hasta allí, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Lourdes. Sí, doctor. Lolita, entonces con eso quedamos la clase de hoy. Las preguntas vienen de esta presentación. Cualquier cosa me hacen llegar, por favor. Ya, doctor, no se preocupe, gracias. Listo, cuídense muchachos, eso es todo.